¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este canal de temas culturales y sin fines de lucro. Los invito a que se suscriban para que nos apoyen y poder seguir difundiendo la cultura de manera gratuita y desinteresada. Bueno, me encuentro muy contento este día porque voy a hablar con alguien muy importante, muy interesante, con Joan Comella o Comella, no sé cómo se pronuncia, Comella, Comella, Comella. Comella, Joan Comella Cruz, en esta nueva sección que se llama Personajes Singulares de la España Antigua. Y pues en este primer episodio vamos a hablar de Ramón Lulio, que es la pronunciación de su nombre en castellano. Ya Joan nos dirá cómo se pronuncia en catalán. Pero antes de esto, le doy la bienvenida a Joan. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien y la verdad es que muy entusiasmado, muy contento porque me has invitado a tu canal. Esperemos que tengamos una experiencia maravillosa, que todo el mundo la disfrute y le guste, porque además le di una ojeada hace ya un tiempo y te voy siguiendo y claro, tienes unos invitados de mucho prestigio, así que esperemos dejar el mismo sabor de boca para la gente que te sigue, ¿no? No, pues muchas gracias, Joan. Y bueno, este canal está abierto para alguien que tenga algún tema que quiera difundir, algún tema cultural. Y muchas gracias a ustedes, que son los que hacen también pues que este canal exista. Así que un saludo también a los otros, a mis otros compañeros de las otras secciones. Y bueno, Joan, vamos a empezar bueno, ¿quién eres, Joan? Para la persona que no nos conozca, yo sé que te interesa mucho todo esto relacionado con la alquimia, con la España, no sé si llamarle enigmática o misteriosa, aunque estos temas pues ya están, decimos en México, muy trillados. Bueno, yo estoy en El Paso, Texas, Joan está en Andorra, ¿verdad? Así que nos separa un mar hay un mar entre nosotros, pero sí, esto de decir enigmático y misterioso, pues no sé, se utiliza mucho, ¿no? Pero bueno, ¿qué literatura te interesa, Joan? ¿Y por qué? ¿Quién eres? Sé que también has estudiado, eres historiador, así que si nos puedes hablar un poquito de ti, por favor. Sí, pues mira, la verdad es que yo tengo otros colegas también que tienen una especie de experiencia paralela como la mía, ¿no? A nivel de vida, y es que mi profesión es completamente diferente, como ya te conté, a la de mi auténtica pasión, que es la historia, ¿no? Yo me dediqué 23 años a estar en la policía de mi país y durante este tiempo pues continué con esa afición de leer y sobre todo leer historia antigua, historia medieval. Me especialicé sobre todo en el estudio de la alquimia de los siglos, sobre todo siglos XIII, XIV, XV, hasta el XVII, incluso, aunque ha habido autores un poco más posteriores, incluso siglo XIX, y algunos que hay hoy en día, bueno, hoy en día no, desde el siglo pasado, el siglo XX, que aún escriben alguna cosa, ¿no? Y básicamente me centré en esto, he escrito algunos ensayos. Y ahora estoy en un proyecto muy importante, como ya sabes, que no hablaremos mucho de ello para no desvelar nada, Claro. pero básicamente mi pasión ha sido el estudio crítico, histórico crítico de la alquimia, y con esto ya casi te lo digo todo, ¿no? Que es el hecho de que, como bien decías, ¿no? Cuando hablamos de alquimia, la alquimia es un halo de misterio, de secretismo, de ocultación. Pues bueno, yo digamos que el punto de vista, la mirada que le doy a la alquimia es una mirada totalmente objetiva y crítica, ¿no? Entonces, aunque es imposible renunciar al misticismo y a ciertas connotaciones a veces esotéricas, Claro. debido a la criptología, ¿no? de los símbolos y la jerga que se usaba en esos escritos, aún así, pues siempre he procurado hacerlo de forma muy objetiva, ¿no? Muy, Por eso me vi obligado pues, a
cursar mis estudios, hacer mis estudios de historia también, y hasta el día de hoy, que bueno, que felizmente pues ahora me puedo dedicar un poco más libremente, puesto que me prejubilé de la policía y Claro. estoy pues haciendo eso, escribiendo y estudiando mucho y molestando a gente como tú con temas No, no, históricos. no es ninguna molestia. Y Joan, bueno, me sorprende que hayas combinado dos disciplinas muy distintas, como sería lo de Mm. la policía y la academia, porque eres historia, es decir, estudiaste la carrera de historia, ¿verdad? Es decir, tienes tu Sí, sí, licenciatura. lo que pasa es que la asignatura pendiente es eso, ¿no? Es llegar a niveles más altos. Ojalá un día podamos concluir ahí con el doctorado como tú hiciste, ¿no? Sí, Pero bueno, eso es tiempo y mucho trabajo, ¿no? así es. El hecho de haberme aficionado al mundo, más que nada al mundo de la historia de la alquimia, esto me viene por la afición dada que viví de pequeño en mi casa, porque mi padre... Claro, era lo que te iba, perdón que te interrumpa, te iba a preguntar por tu padre porque me contabas que tu padre era bastante aficionado a estos temas, ¿no? Incluso fue invitado a ser parte de los Rosacruces, ¿no? Si mal no me Sí, equivoco. vamos a decirlo así simpáticamente, durante los años 70, 80 tenía mucha afición realmente y se conectó con gente muy conocida, ¿no? En España, sobre todo el mundo del misterio, como era Jiménez del Oso, Andrés Faber-Kaiser, toda esta gente, ¿no? Y por un motivo u un otro que aún desconozco porque no me llegaron los detalles nunca, no me lo acabo de explicar, pues sí que estuve en contacto con esta organización, ¿no? Con los Rosacruces. Y de allí pues empezó a coger mucha afición al tema de la alquimia, de los misterios en general, y él pues sí que lo llevaba más a un nivel pues quizás un poquito más místico, Claro, más religioso, más etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia que yo tenía desde pequeñito, por el motivo que sea, no sé, por identidad propia, por personalidad, fue que yo me lo miraba siempre de un punto de vista un poco más, pues, más objetivo, hasta incluso a veces más científico, ¿no? claro. Entonces él, digamos que me aficionó y mi infancia y mi adolescencia siempre fue estar rodeado de libros y más libros y dormirme hasta las tantas de la mañana con 13 y 14 años leyendo libros. Esa era mi afición de la época, ¿no? Claro. Joan, me contabas también que tu padre te heredó una gran biblioteca, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahora, debido a que donde estoy viviendo, no tengo paredes casi, no tengo paredes porque ya habían muebles puestos y por lo tanto no tengo espacio por donde poner los libros, los tengo en cajas, Ya. pero la colección asciende a unos 1.800 libros ahora, de momento. Wow. Digo de Bueno, momento porque me gustaría ampliarla, o sea, pero y, necesito un mil, lugar con... y para estos tiempos, 1800, pues es una biblioteca bastante grande, ¿no? En estos tiempos donde ya muy pocas personas leen y sobre todo, pues coleccionan libros, ¿no? Exacto. Joan, y bueno, antes de entrar al tema de Raimundo Lulio, también me comentabas que durante tu juventud ganaste varios concursos, ¿no? De literatura, no sé Sí. si Eso nos fueron los quieres hablar un primeros, poquito acerca de esto. eso fueron los primeros pinitos, ¿no? Como decimos aquí, que hice en el mundo de la literatura y empecé experimentando pues, en la escuela, en el colegio y luego ya en los niveles superiores. Cada vez que me presentaba pues, a un certamen literario, pues tenía éxito, ¿no? Tanto en prosa como en poesía, ¿no? Y Claro. lo que en aquellos momentos ahí se daba mucho esto. Y hoy en día creo que también lo hacen aún. Tengo que preguntárselo a mis hijas. Hacían los juegos florales, ¿no? El certamen de los juegos florales, juego literario por excelencia. Sí. Y pues nada, ya de pequeño me di cuenta, de muy jovencito me di cuenta pues que se me daba bien escribir y que quién sabe, ¿no? Lo que pasa es que como bien sabes y he explicado antes, pues nada, la vida dio un vuelco, me fui para otras cosas, pero ese interés siempre lo he mantenido ahí, ¿no? Perfecto, Joan. Pues vamos a entrar, perdón, a Raimundo Lulio. Bueno, para empezar, ¿cómo se pronuncia en catalán? En catalán se pronuncia Ramón Llull. Ramón Llull. Ramón Llull. Lo que pasa es que, bueno, esto es como ya sabes, ¿no? Estamos hablando, Ramón Llull es un personaje que vive en el siglo XIII, nace en el siglo XIII
claro. Y digo que nace porque este señor vivió 80 años. Vivió 80 años. Nació en 1200, creo que la fecha aproximada era 1232. Ujú. Y nació en el seno de una familia noble que se acababan de instalar en Mallorca, ¿no? Es la Mallorca de Jaime I, de la Reconquista, donde además un ambiente curioso, ¿no? Porque es una Mallorca donde hay tres grandes, tres grandes asentamientos, ¿no? Un judío, cristiano y un musulmán. Claro. Pero en cuanto a lo que decías del nombre, el nombre, al igual que muchos autores de la Edad Media, la lengua por excelencia era el latín, la lengua académica sobre todo, y de transmisión escrita era el latín. Entonces, había una tendencia, no solamente por normas, sino a veces hasta por prestigio. Un autor, si se quería dar un poquito de importancia, hacía una latinización de su nombre, ¿no? Por eso a Raimundo Lulio, en castellano es una evolución de aquello que fue Raimundus Lulius, que era el Ok. nombre En con el latín. que firmaba y el que firmó muchas obras que realizó, ¿no? Muy bien. Joan, bueno, te confieso que yo, bueno, como tú sabes, yo he trabajado con la alquimia, pero tengo muchos años sin tocar este tema. Mi especialización es, mi especialidad es Cervantes, Don Quijote. Entonces, pues tengo un poquito olvidados estos temas. Sin embargo, Raimundo Lulio me parece un personaje muy enigmático, muy misterioso, muy importante, que yo que hice un doctorado en la España medieval, realmente nunca lo estudiamos. Quizás por ahí se mencionaba, ¿no? Pero no sé si en España sea más popular o qué pasa. Y bueno, pero esto ya iremos hablando durante esta charla. Mi primera pregunta que quiero hacerte, Joan, es ¿quién fue Raimundo Lulio? Para alguien que nunca haya oído hablar de él, ¿cómo lo definirías? Pues como te decía, Raimundo Lulio, bueno, aparte de que ahora hablaremos de sus orígenes, ¿no? Y de su evolución, está considerado el que marcó el punto de inicio de la literatura catalana, ¿no? De la promoción de la literatura catalana, con Se, una... se dice que escribió la primera novela, ¿no? Por ahí leí Sí, en... escribió varias novelas. Lo Ujú. que pasa es que las otras obras por las cuales fue conocido, como era Vida Coetánea, la Ars y varias versiones de la propia Ars, porque la Ars es un compendio de sabiduría brutal, brutal, que supuso una transformación a muchos niveles que luego contaremos. Entonces, Raimundo Lurio, para hablar con justicia un poco, fue alguien increíble que sin tener formación académica inicialmente, luego acabó siendo pues un místico reconocido, teólogo, filósofo, hizo estudios sobre geometría, usó mucho la geometría sobre todo para establecer algunas de sus aseveraciones más curiosas sobre el tema de cómo darle una racionalidad a la relación entre el alma y lo divino. Eh, pero básicamente fue un hombre que se dedicó su vida entera, una de sus prioridades era la de la conversión de los infieles, ¿no? Es decir, él creía que Dios era el único Dios verdadero y que los otros dioses eran dioses falsos o erróneos y que por lo tanto su misión era la de convertir a todo el mundo al cristianismo. Y eso lo hizo posteriormente, cuando ya era un poco ya más mayor, ¿no? A través de un momento crucial de su vida que ahora hablaremos. Pero Sí, básicamente él fue un laico, como se definía, un laico religioso que se dedicó a hacer misiones, incluso hizo varios viajes, o sea, tuvo una aventura, perdón, tuvo una vida totalmente aventuresca. O sea, cuando, si alguno de los espectadores que nos están escuchando y viendo ahora tiene la oportunidad de leer su vida coetánea, vale la pena porque realmente explica todo el decurso de sus peripecias, ¿no? Y además yo creo que hasta sería una muy buena oportunidad para hacer una versión cinematográfica de su vida a lo grande, ¿no? Porque realmente fue un hombre increíble y multifacético, ¿no? claro. Joan, ¿qué importancia tiene Raimundo Lulio para el desarrollo de la alquimia en España? Porque
leí que hay cierta controversia. Por una parte, Mm, se dice que él la condenaba, pero por otra parte, quien dice que es uno de los padres de la alquimia en España. No sé qué opinas tú al respecto. mm. Bueno, la verdad es que hay otra cosa que quería mencionar y es que intentaré ser sintético, muy sintético, porque la verdad es que hablar de Ramón Llull es algo, puede ser realmente muy denso, ¿no? Claro, En cuanto a esta pregunta, como tú bien dices, hay cierta controversia. Yo soy de los que consideran que Ramón Llull, tengo mis dudas de que fuera alquimista, pero es muy probable que él interactuara con la alquimia, básicamente porque coincidió, uno de sus coetáneos más conocidos fue Arnaud de Vilanova, coincidió con él en Francia, en Montpellier, si no recuerdo mal, si no fue en Montpellier, fue en París, en la Cartouche, pero eh, él lo que sí está claro es que hay un paralelismo muy importante en su corriente de pensamiento. Cuando escribe hay muchas expresiones y muchas alegorías que recuerdan a la tradición alquímica. Es por eso que hay mucha gente que considera que hasta incluso, bueno, lo tratan como alquimista, ¿no? Pero claro, claro. piensa que Ramón Llull hizo unas 300 obras, de las cuales se han conservado unas 260, 264 que están repartidas por el mundo. Básicamente, de las más importantes están en Barcelona, Mallorca, Freiburg, en el Instituto de Raimundo Sourios de Freiburg, en Alemania, y también en la Biblioteca Nacional de París. También hay mucha obra original de Ramón Llull, ¿no? Pero de todas estas obras, decir que Ramón Llull era alquimista, por mi parte, y seguramente podríamos crear un debate acerca de esto, es bastante atrevido, ¿no? Claro. Él escribió mucho y además uno de los sistemas que inventó para hacer una explicación sobre la racionalidad y explicar el hecho de que la interacción con Dios, es decir, mejor dicho, la realidad para él tenía una connotación dinámica y relacional, y esa relación se establecía con Dios. Entonces, para llegar a Dios, esa sabiduría divina, había que seguir unos pasos y había que subir una escalera. Y no sé si te suena, pero hay un escrito muy famoso de Van Helpen del siglo XVII, que es La escalera de los sabios. Claro. Es un libro que se cogió como un icono de la alquimia más tardía, porque básicamente la forma en la que se expresa recuerda a la tradición hermética en muchos momentos. Entonces, claro, Ramón Llull... Que eso me suena, Joan, también a los neoplatonistas, ¿no? El neoplatonismo exacto, también hablaba de una exacto, especie de escalera, como de ir subiendo de nivel de exacto. conciencia, ¿no? Exacto. Mm. Entonces, francamente, te soy sincero, no podría decirte ahora si hay algún estudio histórico crítico que establezca esa relación directa de Ramón Llull con la alquimia, y menos aún como practicante, pero sí es verdad, hay que ser justo, que hay varios tratados que él escribió sobre medicina, ¿no? Te Claro. recuerdo que en esa época, tanto en esa época como en la posterior, en los siglos posteriores, muchos de los autores que escribían, aun siendo con seudónimos o no, escribían sobre medicina, hacían sus primeras interacciones famosas con la química, que la química de esos momentos precisamente es la que siempre se ha considerado la alquimia, porque estaba rodeada también de ese halo de misterio y de código criptográfico, ¿no? Para expresarse en todos esos textos que buscaban esa quimera, ¿no? Como todos conocemos esa quimera de la piedra filosofal, o para la realización de la Ars Magna, del Opus Magnum, no de la Ars Magna, porque la Ars Magna es otra, es precisamente una obra de Ramón Llull que no tiene nada que ver, pero el Opus Magna es la gran obra, ¿no? Es los trabajos de Hércules. Todo esto es Claro. vocabulario alquímico que apareció durante todos estos siglos y que en algunas veces nos podría llegar a confundir con la obra de algunos eruditos que realmente pues, no tuvieron una interacción tan directa con la alquimia, ¿no? Joan, para las personas que no sepan o que tengan una idea vaga de lo que es la alquimia a grandes rasgos se puede considerar como
este método precientífico de tratar de convertir los metales impuros y nobles a metales puros y nobles, ¿no? Lo que se consideraba, es decir, al oro, poder convertir Mm, cualquier metal al oro mediante unos procesos eh, precientíficos, se podría decir. mm, Estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Pero también a mí me interesa mucho la parte filosófica de la alquimia, porque la mm. alquimia es sinónimo de transformación, ¿no? Joan, de Correcto. transformar algo impuro a algo puro, y muchas veces se puede tomar esto como una metáfora de transformar nuestro ser, nuestras impurezas, nuestra alma, como mencioné ahorita, quizás llegar a otro nivel de conciencia, ¿no? Joan, perdón, te interrumpí, dice. Precisamente este ejemplo que pones es muy bueno y como tú bien conoces a nuestro querido amigo Basilio Valentinus, Sí, Basilius Valentinus cuando hizo el carro triunfal del antimonio, claro, precisamente al igual que todos los alquimistas practicantes y los grandes adeptos, la primera de las cosas que le dicen al profano es que el proceso de la gran obra no puede ser conseguida si no es por medio de alguien de corazón puro claro. y que además haga intervenir a lo divino, es decir, al creador. Entonces, siempre se ha interpretado eso como efectivamente, es decir, el alquimista no solamente se dedica a manipular metales o a encontrar la panacea universal como ese presumible elixir de la vida que todo lo cura, o ese polvo de proyección que puede transmutar los metales en oro, sino que Claro, al mismo tiempo lo que hace es una transformación a más, a superior del propio adepto, del propio exacto. practicante. Es decir, quizás mientras trata de transformar lo físico, se transforma él mismo espiritualmente, ¿no? Correcto. Todos aquellos que han clamado o que clamaban, los escritores conocidos de alquimia que clamaban que habían conseguido la piedra filosofal o que habían llegado hasta el final, pues siempre se hacía referencia al hecho de sentirse un ser superior. No Claro. superior a los demás, sino un ser mejor dentro de ellos mismos, ¿no? Espiritualmente mucho más evolucionado. Me estoy desviando un poquito del tema, Joan, pero ¿tú sí crees que hubo alquimistas que lograron, es decir, que sí se pudo convertir alguna vez algún metal impuro en oro, o esto es Si lo parte de hubieras, de la si fantasía lo, de Harry Potter, por así decirlo? si le hubieras hecho esta pregunta a mi padre, él te habría contestado de forma contundente y te habría dicho que sí, seguro que sí. Ok, ya. Yo tengo mi espíritu crítico, como bien Claro, sabes, que ya me conoces. Lo que sí puedo decirte es que creo que en el decurso de la historia de la humanidad han pasado lo que se llaman los famosos déjà vus. Y el déjà vu del descubrimiento significa que, por ejemplo, en China, en la antigua China, se descubrió la cerámica y luego los europeos fuimos tan listos que la redescubrimos otra vez, ¿no? Cuando en China ya la habían descubierto hacía siglos. Mi hipótesis, para echar un cable a los amantes de la alquimia que les gustaría pensar que sí lo consiguieron, mi hipótesis es que ¿por qué no pudiera haber habido un déjà vu y que alguien en la antigüedad, porque dicen que la alquimia también viene del antiguo Egipto, ¿no? Estamos hablando de miles de años atrás. claro. Entonces, ¿quién sabe si a lo mejor se descubrió alguna sustancia que no necesariamente tuviera que ser una sustancia que te diera la eterna juventud o que te alargara la vida a 500 años, pero que fuera una sustancia con un espectro medicinal general que curara enfermedades o que mejorara sustancialmente la salud de las personas, y aquello por tradición oral y por transmisión, por tradición, pues se convirtiera pues, en eso, ¿no? En esa tradición alquímica. ¿Y quién no te dice a ti que en los siglos XIII, XIV, XV o un poquito más tarde, como decíamos antes, alguien descubriera de nuevo eso, ¿no? Y lo llevara a los códices y a los manuscritos iluminados, como a mí tanto me gustan, que es el Splendor Solis, ya lo sabes, Claro. que son auténticas obras de arte, ¿no? Entonces, quién sabe si realmente
se llegó a conseguir, ¿no? Pero esta pregunta está muy bien porque podríamos hacer un debate entero sobre esto, ¿no? Porque imagínate que realmente alguien lo ha descubierto, ¿qué haces, no? ¿Se lo dices al mundo o qué haces? ¿O te lo Claro, quedas para ti, ¿no? ¿El mundo está preparado para eso o qué haces, ¿no? Está bien, sería un debate filosófico interesante para hacer. así es. Em, Joan, ¿se podría considerar a Raimundo Lulio un ocultista? ¿Y qué es un ocultista? ¿No? Mira, yo considero que Raimundo Lulio no era un ocultista. Ujú. Para mucha gente, en su época, y tengo que decir que esto es la base de esa relación tan difícil que tenía con la Iglesia, Claro. a la época se lo consideró casi más cerca de un lunático que otra cosa, ¿no? Porque realmente fue tan revolucionario lo que hizo que a mucha gente, sobre todo a los académicos, y recuerda que antes, en los siglos XIII, XIV, XV también, pues los clérigos eran los que realmente tenían más acceso al conocimiento, ¿no? Ujú. Y la verdad es que un individuo que decide que no es un clérigo, que no es un monje, que no forma parte de ninguna orden sacerdotal, aunque él era muy cercano a la orden de los franciscanos de San Francisco de Asís. Claro, chocaba mucho que él pudiera hacer unos planteamientos como los hizo, de la forma que los hizo y en un lenguaje como él hizo. Porque claro, él al no ser académico tenía que reinventar un lenguaje para poder transmitir lo que estaba diciendo. Entonces, la concepción que él tenía en su cabeza de lo que tenía que ser la reconversión de los infieles y de cualquier otra persona, es más, el objetivo principal era, a través de su sistema, de su metodología, porque realmente crea un sistema y una metodología con el Ars Magna, eh, a través de ese sistema, su pretensión es demostrar la verdad auténtica del cristianismo sobre cualquier otra. Y además, con ese sistema en el cual se formulaban algunas combinaciones y algunas propuestas usando la lógica y la racionalidad, se podía dar una explicación fehaciente sobre cualquier tipo de conocimiento, fuera teología, fuera religión, fuera lo que fuera, ¿no? Entonces esto, esa parte ocultista yo creo que se podía atribuir al hecho de que en ciertos momentos sus escritos eran muy difíciles de entender. Es más, en las primeras veces que él va a la Universidad de París y expone sus ideas, no le entienden, no Claro. le entienden. Porque además, fíjate tú que una la primera versión que se hace de este libro, sobre todo, se hace en árabe. ¿Vale? Ramón Llull es un erudito que lo que hace es, lo primero, en Mallorca, compra un esclavo árabe para que le enseñe a hablar y a escribir árabe. Entonces él escribe obras, porque escribió muchas obras en árabe. Y esta, una de las más importantes, se hizo en árabe, se hizo en catalán y se hizo en latín. En árabe, porque la pretensión era la conversión de los infieles, allí donde fuere. En catalán, para sus coetáneos y su gente de Mallorca y los catalanoparlantes. Y en latín, porque él quería que lo leyera el mundo entero académico. ¿Vale? Pero claro, Mm. dime, dime. No, es que me parece muy interesante lo que estás diciendo, Joan. Estamos hablando de mediados del siglo XIII, ¿verdad? Ramón. Ramón Lulio muere a principios del siglo XIV, si mal no me equivoco. Entonces, estamos hablando de la época de Alfonso el Sabio también, ¿no? Más o menos. Esta época, según se caracterizaba por una sana convivencia, bueno, sana entre comillas, entre musulmanes, cristianos y judíos. Incluso Alfonso el Sabio funda esta academia importante en Sevilla, donde se enseñan otras lenguas. Y se me hace muy importante, muy interesante esta convivencia de estas tres culturas porque todo ese gran conocimiento, de alguna manera, personas como Lulio,
de alguna manera se empapa, ¿no? De él, lo aprovechan para escribir sus obras. Y me gustaría preguntarte qué opinas de esta época, Joan, si había esta sana convivencia y también se me hace interesante cómo Lulio tiene tanta influencia árabe, tiene influencia judía, pero a la vez quería convertirlos, ¿no? Mm. No sé qué opinas tú de Exacto. esta Mira, dicotomía. Ujú. sí, para entender todo esto, si me permites, te voy a hacer un poco un resumen de lo que era Mallorca cuando nace Ramón Claro, Llull. Unos 2 años antes de que Ramón Llull nazca, estamos hablando de una Mallorca reconquistada por Jaime I. Y más o menos en aquella época se calcula que debían haber unos 50.000 sarracenos, más una comunidad judía, más la comunidad cristiana que estaba intentando asentarse. Jaime I lo que consigue es pues derrotarles con ayuda de ejércitos catalanes, de señores, de familias catalanas muy importantes, que luego estas familias catalanas um, se irían a beneficiar muchísimo por dar apoyo a Jaime I, porque Jaime I luego les paga contra una serie de tierras, de riquezas y además de ciertos privilegios que ahora te contaré, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, hay una cita en el libro de obras del propio rey, y esto creo que fue en el 1230, lo tengo por aquí, eso es, el 31 de marzo de 1230, se hace una cita en el libro de obras de Jaime I, en el cual explican que llegan a una especie de congosto del monte, donde están quedando ahí ya todos los últimos sarracenos acorralados y por medio de los ejércitos catalanes y almogávares, muchos de ellos, consiguen someterlos, ¿no? A partir de ahí lo que sucede es que la comunidad musulmana pasan a ser esclavos. La mayoría, muchos de ellos, pasan a ser esclavos. Entonces, estos señores catalanes que te decía yo ahora, muchos de ellos comercializaban entre Mallorca y sobre todo los puertos cristianos que estaban en la costa mediterránea, comerciaban con esclavos, con musulmanes, ¿no? Además, incluso hay testimonios escritos de actas notariales de transacciones de venta y compra de esclavos musulmanes de la época. Perdón. Entonces, estamos hablando de una Mallorca que tiene una interacción multicultural y que Ramón Llull vive ya desde pequeño, ¿no? en su familia. Entonces, su familia, como te decía, era una familia noble que apuesta por irse a Mallorca y ya desde pequeño, pues por medio del personal sirviente, de los sirvientes, él ya oye el árabe, está acostumbrado al árabe, ¿no? Hasta que bueno, va creciendo y consigue muy hábilmente instalarse en la corte de Jaime I, siendo vamos a decir así, el primero semiscal y luego como una especie de asesor, paje del infante, del que sería posteriormente el rey Jaime II, ¿no? Con Jaime II se afianza una amistad enorme. Es una época en la que Ramón Llull escribe, compone melodías, porque como decía, si no recuerdo mal, en una conferencia que escuché de Amaro Vera, un catedrático de historia aquí de España, que además está especializado en Ramón Llull, es una eminencia, si algún día tenéis la oportunidad de ver, creo que alguna cosa por YouTube, Armando Vera lo decía, ¿no? Que decía que, claro, Ramón Llull era el mismo ser que amaba a las mujeres, pero también que amaba a Dios con una mirada diferente, ¿no? Entonces, esa época en la que Ramón Llull amaba a las mujeres, él estaba casado, se casó no recuerdo el nombre, creo que es su mujer era la familia Blany, luego te lo confirmaré, pero tuvo 2 hijos y él estuvo viviendo familiarmente, aunque tuvo sus amoríos conocidos, y en esa época era de escritura muy prolífica, pero escritura de poesía, canciones de amor y sobre todo trovadoresca, ¿no? Eran claro. canciones trovadorescas. Hasta que cuando llega a los 30 años de edad, es cuando llega la famosa conversión
de Ramon Llull, en la que dice que durante 5 noches seguidas ve a nuestro Señor crucificado, ¿no? Y él en las primeras noches hace ver que no lo ve, lo quiere ignorar y tal, hasta que al final entiende que esa visión que tiene es que Dios le está pidiendo que tiene que hacer algo al respecto, que tiene que cambiar su vida y vivir de una forma diferente, ¿no? Y ahí es cuando él lo tira todo por la borda, decide abandonar su vida familiar, abandona la corte de Jaime I, deja de estar con su querido y gran amigo el infante Jaime, que será Jaime II, como he dicho antes, y a partir de ahí es donde empieza todo su periplo y su relación con Dios, ¿no? Y es donde empieza a crear ese sistema, ¿no? No obstante, antes de eso también, pues hay un famoso episodio. Estoy resumiendo mucho, ¿eh? Estoy saltando cosas porque la vida de Ramon Llull es, bueno, es Claro. increíble. Piensa que, por ejemplo, solo como ejemplo rápido, ¿no? Una de las grandes obras de Ramon Llull, el Ars Magna, si no recuerdo mal, creo que tiene unas 1000 páginas, ¿no? Es como si, como dijo un historiador también, es como si hubiéramos escrito el Tirant lo Blanc, que es una novela muy conocida, un escrito muy conocido catalán, de la tradición catalana, Tirant lo Blanc 4 veces, ¿no? Claro. Pues Es una obra imagínate de caballería, ¿no? El Tirant Blanco, ¿no? imagínate la densidad de esta obra y la densidad y lo prolífico de los escritos suyos y lo prolífico que era, ¿no? Pues entonces él, antes de esto, como decía, saltándome algunos momentos de su historia, él se va 3 años, vive como ermitaño en una cueva, en un monte muy conocido en el llano de Randa. ¿Vale? Allí es donde él se dedica a la contemplación única y exclusiva de Dios. Y ahí es donde él empieza realmente a tener más revelaciones, según él, y a saber concretamente cuál es su misión en la vida y qué es lo que tiene que hacer. Y eso es básicamente la reconversión de los infieles, como hemos dicho antes. Entonces, volviendo al tema, para que entiendas por qué te lo explico esto, volviendo al tema de Alfonso X el Sabio, el paralelismo que realiza Ramon Llull al respecto es que él siempre cree que, aunque admira mucho el trabajo que se está haciendo con las cruzadas y la recuperación de la Tierra Santa, sobre todo Jerusalén, que es su gran, vamos a decirlo así, su gran fetiche, ¿no? Estamos hablando de una época en la que las cruzadas ya hace más de un siglo que se empezaron, ¿no? Entonces, Ramon Llull, él tiene alguna frase muy conocida como el hecho de que la vara y el acero, o la vara y el hierro, si no recuerdo mal, no son tan fuertes como la pluma y la palabra, ¿no? Y eso quiere decir que él estaba convencido de que se podía reconvertir a los infieles por medio de la lógica y del diálogo, ¿vale? Por eso una forma inteligente de hacerlo, ¿cuál era? Pues muy sencillo. Cuando acabó ese periplo, esa especie de retiro y escribió sus primeras obras, fue a ver a Jaime II y le pidió que le construyera un monasterio que luego sería el monasterio de Miramar, donde ahí él tuvo la brillante idea de hacer que se enviaran monjes para que aprendieran árabe y aprendieran las otras lenguas necesarias para poder hacer una predicación en condiciones en tierras infieles, en tierras musulmanas. Entonces, él, claro, era, vamos a decir, en ese momento fue el gran mecenas, promotor del estudio de las lenguas. Y ya allí se empezó a adoctrinar a la gente pues, con su filosofía, ¿no? Con su corriente de pensamiento, para que luego estos monjes salieran de allí ya preparados para hacer una buena labor a la hora de intentar predicar la palabra de Dios y convencer, además, reconvertir a los infieles. Excelente. Joan, ¿cuáles fueron las principales aportaciones al conocimiento de Lulio a la península ibérica? Bueno, yo sé que escribió, tocó muchas disciplinas, pero ¿cuáles tú crees que sean las principales de ellas? Las principales aportaciones. Mira, yo creo que Ramon Llull, una de sus principales aportaciones fue su propia obra de Ars Magna. ¿Qué es el Ars Magna? Porque lo hemos mencionado aquí. Sí. El Ars Magna es el diseño de un sistema, resumiéndolo mucho también, de nuevo, el Ars Magna es el diseño de un sistema
con el cual, con una serie de propuestas lógicas, se puede demostrar con cierta, como él decía, con la realidad y con el hecho de que la realidad pues tiene varios factores, como es el hecho de que la realidad es dinámica y tiene que ser relacional, ¿no? Y esa relación siempre va a parar a Dios, ¿no? Al Dios cristiano. Entonces, esta obra, aparte de que habla de muchas cuestiones, es muy compleja, porque, ya te digo, establece toda una serie de diseños geométricos, algunos son matemáticos, y además, te voy a decir una cosa, en el Ars Magna se hacen planteamientos como el sistema binario, aunque no lo inventó él, Exacto. porque es un poquito anterior, pero él sobre todo hace planteamientos usando el binarismo, el sistema binario de propuesta, ¿no? El lenguaje de Entonces, los ordenadores. exacto, ¿no? Además, es que curiosamente, bueno, curiosamente y con razón, ¿no? El patrono de los informáticos es Ramon Llull, ¿vale? En la tradición, en nuestra tradición, el patrón de los informáticos es Ramon Llull. Ah, no Entonces, sabía claro, eso, ¿eh? sí, porque además Ramon Llull, si tuviéramos la oportunidad de mostrar algunas partes del Ars Magna, verías que él hace una serie de dibujos, de circunferencias, donde dentro de estas circunferencias, en el centro, hay una letra, por ejemplo, ¿no? Porque él cree que el vocabulario, sobre todo a nivel teológico, tiene que ser resumido con una letra, y eso promueve la velocidad de los razonamientos, ¿no? Entonces, dentro de estas circunferencias, por ejemplo, tienes la letra A, que la letra A es la que hace referencia a Dios, ¿no? Y en esa circunferencia hay otras secciones dentro. Hay una circunferencia que envuelve la letra A y luego otra circunferencia más grande, y dentro hay varios apartados donde se establecen algunas virtudes de lo que es Dios, ¿vale? Ahí es donde se plantea unos racionamientos muy, muy, muy curiosos. Él lo que hace fue revolucionario, ¿no? Él establece una base universal en la cual pone de manifiesto cuáles son los aspectos a nivel teológico que tanto los judíos, musulmanes y cristianos están de acuerdo. Entonces, claro, eso fue la preparación del caldo de cultivo de lo que él quería hacer. En esa base, pues había toda una serie de cuestiones como, por ejemplo, ¿no? Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es generoso. Todo esto son bases en las que los cristianos, los judíos y los musulmanes estaban de acuerdo. Bien, entonces ahí es donde, por ejemplo, él establece otros rangos a nivel teológico, como es el hecho de que, por ejemplo, Dios es, vamos a decir, Dios tiene dos factores comunes, que es que Dios es poderoso, ¿vale? Y es perfecto, ¿vale? Entonces es poderoso y es perfecto. Dentro de esas virtudes, él establece un rango jerárquico en el cual dice que, claro, unas no pueden ser inferiores a otras, ¿no? Entonces, si Dios es perfecto y es, como he dicho la otra, Dios es perfecto y Dios es poderoso, perdón, y en esto estamos todos de acuerdo, es cuando él introduce dos aspectos propios y únicos de la cristiandad, que es la encarnación y la Santa Trinidad. Bueno, y la Trinidad. Claro, hasta incluso en el trabajo de Ars Magna él habla sobre la Trinidad y le da una explicación racional y relacional entre Dios y entre esos tres componentes de la Sí. Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es Y decir, Joan, entonces, perdón que te interrumpa, pero esto se me hace muy interesante. ¿Ramón Lulio es quien introduce el concepto de la Trinidad a la cristiandad o no? no, Ramón Llull es quien la pone encima de la mesa para Claro. debatir con las otras religiones y decirles, vosotros estáis equivocados, vuestro Dios es un Dios falso, y es más, vuestros escritos sagrados Que era, tienen una base, que era lo que hacían los padres de la tiene una iglesia, base, ¿no? Los padres de la correcto, iglesia era lo que hacían, ¿no? Pues, por ejemplo, San Basilio Magno, ¿no? En su obra sobre el Espíritu Santo, que era como explicar o dar énfasis a esto de la Trinidad, ¿no?
Exacto. Entonces, él lo que hizo es decir, bueno, hasta los escritos santos, por ejemplo, para él, ¿no? Para él el Corán tenía muchas similitudes, escucha bien lo que te digo, con la Biblia, lo que él decía, pero tiene unos errores ahí inmensos que son diabólicos y que hay que quitarlos. Pero en algunas cosas hay similitudes, veo similitudes entre sus doctrinas, entre esos grupos sectarios, que también decía él que eran, y nuestra cristiandad, ¿no? Entonces, volviendo al tema que te decía, en cuanto a la encarnación y a la Trinidad, él decía que cuando hablaba con los musulmanes, les decía, claro, pero oye, vosotros, si estamos de acuerdo en que Dios es perfecto y es poderoso, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí. Entonces, no podéis decir que la encarnación no sea una cuestión divina aceptable, que no sea correcta. ¿Por qué? Porque el Dios musulmán no se encarnó. Pero el Dios cristiano, para él, como se encarnó, él era perfecto y poderoso, porque si no se encarnó, significa que si tu Dios no se podía encarnar, no era tan poderoso. Por lo tanto, según el rango jerárquico de esos atributos de la divinidad, no podía ser que un Dios tuviera un rango de poder inferior al de la perfección. ¿Entiendes por dónde voy? Entonces, claro, Sí, sí. este es un solo ejemplo de la inmensidad del trabajo de Lulio, de Llull, en su obra Ars Magna. Y además, para que veas que él mismo tenía ese concepto de trabajo muy largo y muy denso, él hizo varias versiones luego posteriores un poco más breves, ¿no? Que una de ellas, si no recuerdo mal, se la ofreció a eso de 1311 con la ocasión del Concilio de Viena, que hablaremos luego si quieres. Se la ofreció a Felipe II, era, o sea, Felipe el Hermoso, y le regaló una versión abreviada en latín a él y a su mujer, la reina Juana, en catalán. Y luego, claro, te das cuenta de que efectivamente él tenía una conciencia muy importante sobre el trabajo titánico que estaba haciendo, ¿no? Por eso muchas veces hablaba de que ese era el mejor libro del mundo. De ahí viene un poco la relación un poco tensa con la Iglesia, ¿no? Porque el hecho de decir que era el mejor libro del mundo y que además lo que iba a hacer es darle más autoridad a la Biblia, claro, era como decir que su libro se ponía a la altura de la propia Biblia, perdón. Entonces es ahí donde la Iglesia, en muchos momentos, por sus aseveraciones, por sus afirmaciones, pues al principio, sobre todo, esa relación era una relación un poco frágil, ¿no? Porque él, además, tenía, como te he dicho antes, la condición de que era un laico religioso. No era ni un académico ni tampoco era un monje. Entonces, ¿quién es este señor que nos viene a dar lecciones sobre la divinidad, sobre la Trinidad, sobre esta corriente, ¿no? Corriente que luego, más tarde, inspiró a un montón de escritores y de alquimistas. También alquimistas, recuperando el tema del alquimista, sí es verdad que existe un manco de obras alquímicas, pero que son pseudolulianas, están reconocidas como pseudolulianas, porque hubo autores que, no diré que tuvieron la desfachatez, pero sí la osadía de usar el nombre de Raimundo Lulio para firmar algunas obras, ¿no? Lo usaban como seudónimo. Entonces, sí es verdad que también, y esto viene a colación de la pregunta que me has hecho antes, que ahora me ha venido a la cabeza, que realmente pues, el tema de que se lo asociara con la alquimia es porque realmente hubo mucha obra del siglo XVI sobre todo, en el que se escribió mucha alquimia en nombre de Raimundo Lulio, ¿no? Claro. Aunque algunos historiadores dijeran, no, pero esto pasó con otros autores que escribían, pero se publicó siglos más tarde. No, porque además en algunos escritos se ve claramente que no es su estilo. Es su corriente de pensamiento, pero no es su estilo. Joan, ¿tú crees que Mallorca influyó para que Raimundo Lulio se desarrollara como lo hizo? Es decir, si hubiese vivido en Castilla, no hubiese podido escribir
tales obras o adquirir dichos conocimientos. Es decir, Mallorca es una isla, me imagino que ahí había más cercanía tanto con los, bueno, con los musulmanes, que como bien dices eran esclavos, con los judíos. Pero ¿crees que si hubiera vivido en España, bueno, en la península ibérica, quizás Castilla, hubiera sido igual de prolífico o no? Es decir, ¿Mallorca influye? La Mallorca del siglo XIII. La Mallorca del siglo XIII influye mayormente porque precisamente es un centro donde convergen tres tipos diferentes de comunidades y de pensamientos y de religiones. Y esto es lo que realmente lo focalizó mucho a Ramon Llull, ¿no? Claro, la pregunta que me haces es, claro, mi respuesta es una respuesta hipotética, ¿no? Evidentemente. Claro. Pues es probable que lo hubiera influido a la hora de quizás producir literatura en catalán, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, digamos que él era mallorquín, pero que hubiera vivido en Castilla, ¿no? Claro. Siendo igualmente Ramon Llull mallorquín, pero por lo que sea, se hubiera ido a Castilla, ¿no? Pues es muy probable que la proliferación de la literatura catalana, en catalán antiguo, pues a lo mejor no la hubiera producido tanto, o hubiera producido obras en castellano antiguo, o que en ese momento pues eran lenguas vernáculas, ¿no? Consideradas lenguas vernáculas, porque evidentemente la lengua por referencia, como hemos dicho antes, es el latín, ¿no? El latín. Mm. Joan, ¿se puede considerar a Lulio un místico? Por supuesto. Por supuesto. Para mí, no hay duda, es uno de los grandes místicos de la historia y del pre-renacentismo. Claro. Es un individuo que además, porque no sé si te has mirado un poco, si tienes un poco el concepto de lo que es un místico, pero un místico es un individuo que pasa necesariamente su existencia en relación directa y trascendental con Dios, con la divinidad. Claro, que no necesita de la Iglesia Católica como un intermediario, como una institución. Exacto, entonces su relación es una relación directa con Dios. Es más, Claro. en Exacto. sus escritos, él mismo dice que es Dios quien le encomienda esto, ¿no? Es Dios quien le habla directamente y le dice lo que tiene que hacer. Incluso quizás se puede, perdón que te interrumpa, se puede considerar un precursor del cristianismo primitivo, ¿no? Esta idea renacentista de no necesitamos a la iglesia, propagada por Erasmo de Rotterdam, aunque no era místico Erasmo, pero también un precursor de estos escritos que luego desembocan en San Juan, ¿no? Y en Santa Teresa. Exacto. Sí, y además si te fijas, Santa Teresa también tienen esa connotación mística, ¿no? Entonces, yo creo que el tema principal aquí para que a todo el mundo le quede claro es la individualidad y esa relación íntima entre Dios Claro. y el individuo, que como bien has dicho, no hay ningún intermediario por medio. Es una, vamos a decirlo así también, es una palabra que a la Iglesia en este momento no le gustaba, ¿no? Y es la independencia. O sea, Ramon Llull, si algo fue independiente en todo momento, en su forma de pensar, en su forma de evolucionar, y para lo único que necesitó al clero es para poder difundir el clero y a los políticos, y a los gobernantes, evidentemente, pero los necesitó para poder difundir ese conocimiento que él, además, fíjate una cosa, que es que su obra, si está encomendada por Dios, significa que está legitimada por Dios. ¿Quién le va a llevar la contraria a eso? ¿Me entiendes? Por eso hubo esa lucha, no muy agresiva, pero sí había muchos clérigos de la época que no les gustaba a Ramon Llull, porque Ramon Llull llegaba allí, pues eso, como hemos dicho antes, un laico religioso, no académico, hasta que luego la Universidad de París lo reconoce como maestro, porque impartió clases en la Universidad de París, y además que venía hablando sobre muchas cuestiones, pero sobre todo de teología, y venía a hacer un replanteamiento de cómo mirar al cristianismo y cómo hacer que ese cristianismo llegue a todas partes del mundo. Tanto es así
que él, ya te digo, tuvo la osadía, diré, porque para un laico no religioso era muy osado, tuvo la osadía de conocer, si no recuerdo mal, 5 papas, ¿no? Y además él los fue a ver, como se podría decir ahora simpáticamente, ¿no? Cansino como era, pues los fue a ver y la verdad es que no le escucharon, ¿no? No le hicieron mucho caso. Hasta que finalmente con Clemente V lo consiguió, aprovechando que en ese momento, en el Concilio de Viena de 1311, se hicieron, si no recuerdo mal, se hicieron 3 sesiones y según la historia él estuvo presente en esas 3 sesiones y ahí se debatieron cosas tan importantes como la supresión de la Orden de los Templarios, y sobre todo el replanteamiento de las cruzadas con la reconquista de Tierra Santa. Ahí es donde él aprovechó para poder ser escuchado y hacer sus planteamientos que fueron aceptados a partir de ese momento, ¿no? Claro. Joan, bueno, esto lo hemos ya mencionado un poco, pero bueno, Lulio tuvo una relación muy compleja con la Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, bueno, él se hizo monje franciscano, lo dejó todo. Sin embargo, siempre hubo ahí conflictos, incluso se tardaron. Perdona, tengo que corregirte, ¿eh? Sí. No se hizo monje franciscano, ¿eh? No. Nunca fue clérigo. Él siempre fue un laico no religioso, laico religioso. Él estaba muy próximo a la orden franciscana. Es más, hizo donaciones de sus libros, bastantes obras de sus libros las donó a la orden, pero él se mantuvo como un laico religioso. Lo que pasa es que luego, con los siglos, sobre todo en el siglo XVII, esto viene a colación del hecho de que en el siglo XVII se hizo un intento para beatificarlo, ¿no? Que es cuando... Era lo que iba. Entonces no fue clérigo franciscano. No, él No. fue un laico no religioso. Ok, muy bien. Porque según, Sí, entonces, porque yo en lo que estaba leyendo, se mencionaba esto, pero quizás son cosas que se van, creencias, ¿no? Creencias que luego quizás la misma iglesia va prolificando, ¿no? Pero qué bueno que lo clarificas. Y era lo que te iba a preguntar, justo esto que ibas a mencionar, ¿por qué se tardaron tantos siglos para canonizarlo? Pues mira, uno de los protocolos que usaba la Iglesia para canonizar es sobre todo ver si existía el proceso del martirio, ¿no? Por parte de la persona. Claro, él, pues, hombre, sí que lo sufrió porque en Túnez, cuando fue en uno de sus viajes a Túnez, fue apedregado en varias veces, estuvo muy cerca al borde de la muerte, y se hizo, si no recuerdo mal, yo creo que no me equivoco, pero se hizo alrededor de 1700, perdón, de 1700, no, del siglo XVII, se hizo una exhumación de los restos para ver si sus huesos tenían lesiones, si tenía evidencias de haber sido maltratado o torturado, o que sus huesos pudieran aportar esa idea, ¿no? Pero finalmente esto no sucedió hasta más tarde, en el que se volvió a hacer esa exhumación finalmente y se lo beatificó, ¿no? Pero la historia dice que efectivamente las heridas que tenían parece ser que podían haber sido post-mortem. Entonces, esto es algo que yo no he encontrado nunca en ningún lugar donde se asevere de forma cierta si eso es así o no, pero sí es verdad que hubo una clara oposición por una parte de la Iglesia en beatificarlo en un primer momento, precisamente por estas cuestiones, ¿no? Por ese protocolo tan férreo que tenían a la hora de poder dar esa beatificación o no. Pero la verdad es que, claro, Ramón Llull también supuso una revelación, una reforma, porque de hecho lo que él propuso es una reforma dentro de la corriente cristiana y del planteamiento, de la mirada, como se hacía desde el punto de vista del creyente y de cómo reconvertir, ¿no? Porque reconvertir a los infieles, eso era una obra titánica, ¿no? Eso era algo que ni los propios papas que habían iniciado las cruzadas
se la habían planteado de una forma tan seria como lo hizo él, ¿no? Pues algo quizás relacionado con la alquimia, ¿no? Y de este proceso de transformación de lo impuro a lo puro. Y no estoy diciendo que los árabes sean impuros, ni los judíos, ni mucho menos, pero quizás en esa época de alguna manera se veía de esta manera, ¿no? Sí que es verdad. Mira, Ramón Llull tenía, si no recuerdo mal, tenía 2 o 3 apodos. Uno era el Doctor Inspiratus, Doctor Illuminatus, que era el Claro, Doctor sí, Iluminado, sí, el sí. Doctor Inspirador, y el otro era el Arabicus Christianus o algo así, el cristiano árabe, ¿no? Le llamaban, porque, claro, él, como ya te digo, se fue a tierras musulmanas. No recuerdo el nombre de la ciudad, pero se fue a una ciudad que ahora es la actual Argelia, y ahí, en medio de una plaza, pues se puso a predicar. Se puso a predicar y a debatir con la gente de ahí y a intentar, por medio de su sistema racional, a intentar hacer la conversión de los infieles, ¿no? La cual cosa, pues bueno, acabó mal porque además estuvo 9 meses en prisión y luego, gracias a algunas familias de Génova, que había muy buena relación con los comerciantes de Génova, lo sacaron ahí, creo que pagaron algún tipo de fianza, lo sacaron de ahí de Un la rescate, ¿no? Quizás como a Cervantes. Sí, exacto. Y se lo llevaron, ¿no? Pero, claro, eso él lo vio también como otra señal de Dios, ¿no? Quizás tenemos que hacerlo de alguna otra forma, ¿no? Durante la historia se ha pretendido que Ramón Llull a lo mejor fue un poco ambiguo, ¿no? Después de estas experiencias. Es decir, que a lo mejor él cambió un poco de idea y dijo que a lo mejor pues sí que el tema del diálogo pues no acababa de funcionar con los infieles y había que hacerlo por la fuerza, ¿no? Pero esto son solo conjeturas, no quiero que esto se tome como una afirmación, ¿no? Claro. Lo que sí es verdad es que, claro, Ramón Llull, su relación con la Iglesia Católica yo la entiendo muy delicada por ese tema, ¿no? Por el tema de estar tan cercano a los musulmanes y a otras religiones y el querer, vamos a decir así, yo creo que los papas y la gente que estaba al frente de la Iglesia Católica lo veían como alguien que empatizaba mucho con ellos, ¿no? Que confraternizaba mucho con ellos. Entonces, sí es verdad que además él, que era un hombre que era bastante directo, a la hora de manifestar por escrito sus sentimientos también, recuerdan un pasaje de su obra La vida coetánea, que es una autobiografía, escribe, bueno, de hecho no la escribe él, la hace escribir por un monje franciscano, relata el hecho de que durante su aprendizaje del árabe, con ese esclavo, con Omar, ese esclavo musulmán que le enseña, que parece ser que era un maestro, pues parece ser que ese musulmán pues, se le revela porque él le quiere imponer sus creencias cristianas, ¿no? Y él dice que, ¿no? Que un buen musulmán no acepta eso, ¿no? Entonces, al final, se lo saca de encima, lo pone en prisión durante 3 días, creo, y él explica que está durante 3 días meditando acerca de esto, acerca de qué hacer con él, con este hombre, porque realmente le tenía mucho afecto, ¿no? Tal es así que cuando va a verle, pues parece ser que el hombre pues, se ha colgado, ¿no? Se suicida en su prisión. Y él redacta ahí, hace redactar y expresa cuánto apreciaba a ese musulmán, ¿no? A esa persona que tanto le enseñó y que lo afligido que estaba por eso. Pero que también cree que a lo mejor hay que dar gracias a Dios porque a lo mejor Dios le hizo meditar acerca de eso y fue Dios quien decidió pues, que realmente pues, a lo mejor ese pobre hombre decidiera pues, no continuar en esa vía, ¿no? Porque se estaba poniendo en contra de las creencias cristianas, ¿no? Y él en esa obra de la vida coetánea lo manifiesta así, ¿no? Entonces sí es verdad que por una parte siempre se ha presentado a Ramón Llull como un personaje con mucha personalidad, poco transigente, hasta poco tolerante, te diría yo, sobre todo en cuanto al tema de debatir,
pero por otra parte también era una persona muy racional, muy lógica y que lo que quería era el diálogo para poder conseguir lo que a él más le importaba, ¿no? Que era el tema de la conversión. Tanto es así que también en algún texto se pone de manifiesto que a él le gustaba, especialmente sentía admiración por los templarios, por la labor que habían hecho de la reconquista de las Tierras Santas, ¿no? Pero lo que no se sabe es si él formó parte en la decisión de que se eliminara la orden o no se eliminara, ¿no? Si realmente llegó a votar, porque normalmente las personas que estaban allí votaban, y si es así, pues, ¿qué es lo que votó, no? Es algo que no trascendió en la historia, ¿no? Pero sí es verdad que él sentía cierta simpatía por las órdenes caballerescas en general, por la labor que hacían, ¿no? Aunque él era de los que pensaba que había que hacerlo por medio del diálogo todo, ¿no? Claro. Joan, ya para terminar, una última pregunta. Para concluir, me gustaría preguntarte, valga la redundancia, ¿qué importancia tiene Lulio en nuestros días? ¿Cómo se le recuerda en España? Es decir, ¿se le recuerda más en Cataluña? ¿Se le recuerda solo en círculos académicos o como un personaje misterioso de la cultura popular? No, la verdad es que, tal y como decía Amaro Vera, este catedrático que te he mencionado antes, no, en absoluto. Ramón Llull es un personaje trascendental que se le recuerda hoy con toda la importancia que tuvo en su momento y la influencia, sobre todo, que tuvo en los siglos posteriores, tanto a nivel de literatura como a nivel del movimiento renacentista, como hasta incluso en el siglo XX, durante la época de Dalí. Claro. Dalí se promulgó como el discípulo heredero de Ramón Sí, Llull, sí. ¿no? Sí, lo tenía en la mente, pues sí, sí. Y otros, claro, y otros artistas que formaban parte del género surrealista, pues también se definieron como tales, ¿no? Y en Alemania, en el año, creo que fue 2016 o 2017, se hicieron algunas exposiciones de artistas alemanes que todos eran referentes, eran alegorías y eran referencias a Ramón Llull, ¿no? Es decir, recuerdo que había alguna exposición en la que se hizo no sé si fue en Múnich o no lo recuerdo, no estoy seguro ahora, pero sé que algunas esculturas hacían referencia pues a muchas de las, de las aseveraciones que había hecho Ramón Llull, hasta incluso había títulos de obras suyas en la propia escultura o en los propios cuadros, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hoy en día la influencia de Ramón Llull yo creo que aún está presente y, por supuesto, no deja de ser que Ramón Llull pertenecía al mundo catalán, sobre todo a Mallorca, y por lo tanto, pues hombre, siempre habrá, digamos, una mayor presencia en Cataluña que en el resto de España. Pero en el resto de España yo te puedo decir que académicamente cualquiera que vaya a estudiar un poco, vaya a hacer un poco de historia de España o cualquier otra disciplina relacionada con el país, yo creo que Ramón Llull siempre aparece por ahí, ¿no? Porque la repercusión que tuvo él a nivel, sobre todo a nivel de la filosofía, de la teología del siglo XIII hacia adelante, pues claro, no olvidemos que él luego tuvo discípulos. Entonces estos discípulos fueron los que promovieron todo ese movimiento y la conservación también de muchas obras que se han conservado, gracias a Dios. Hay bastante obra conservada actualmente y ejemplares únicos sobre algunos de los tratados de Ramón Llull. Muy bien. Bueno, Joan, pues hemos terminado. Muchas gracias por esta emisión. Espero que haya otras más, no solamente una, sino que haya varias, porque este es un tema muy amplio y hay muchos personajes de quienes hablar. Te agradezco, Joan. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, de nuevo te lo agradezco, invitarme a tu canal, porque la verdad es que es un lugar donde poder hablar así con tranquilidad y con toda la libertad del mundo de estos temas tan interesantes, ¿no? Claro. Y bueno, Y además amigos, te deseo la mejor de las suertes y que puedas ampliar el canal y tener el máximo éxito posible, porque lo que haces es una labor muy importante, la de la difusión de la cultura y de la historia, sobre todo para las que nos gusta mucho la historia.
Así es. Y bueno, amigos, muchas gracias. Suscríbanse al canal, que es la forma de apoyarnos. Difundan estos videos que son sin fines de lucro. Ninguno de mis invitados ni yo recibimos absolutamente ningún pago. Estos videos no se monetizan, es para difundir la cultura. Muchas gracias y bueno, nos vemos, Joan. Gracias. Gracias a ti, hasta para la próxima.